Bueno, hoy es un honor porque es uno de los ciclos para nosotros más importantes, que es el ciclo de seguridad informática, que es uno de los ejes fundamentales que tiene nuestro ministerio. Muchos de ustedes estuvieron en otros encuentros que hubo los jueves pasados, donde vimos diferentes temas de lo que hace la ciberseguridad y han venido varios especialistas. Hoy tenemos a alguien muy importante que ahora se va a presentar, que es un juez que trabaja en la temática y que hoy nos va a exponer el tema de lo que es ciberseguridad de este ciclo. Y la idea es que lo exponga brevemente en unos 45 minutos aproximadamente. Tengamos en cuenta que hay muchas provincias y a las 12 ellos tienen una vida normal, comen, duermen la siesta, cosa que acá no pasa. Así que bueno, más o menos a las 12:10, 12:15, daremos un espacio para que ustedes puedan presentarse y tener un cara a cara y hacerle las preguntas que deseen sobre la temática expuesta. Cualquier problema que tengan técnico, les pido que me vayan avisando por el chat, que yo lo voy a ir levantando y las consultas también. Así que bueno, bienvenido y muchas gracias. Te dejo que te presentes, así les contás un poco qué es lo que haces. Bueno, gracias. Gracias por el espacio, al Ministerio, a País Digital particularmente. Bienvenido a todos los que están del otro lado. Mi nombre es Pablo Casas, trabajo como juez penal, contravencional y de faltas en la justicia local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dentro de nuestras competencias está muchísimas cuestiones que hacen a la vida digital y que tienen impacto en nuestras vidas reales, y un poco es la cuestión como la quería encarar para que se entienda básicamente de qué se habla cuando se habla de los desafíos que presenta esta nueva era. Una primera distinción que siempre me gusta hacer es no hablar de virtual. Justamente la marca que nos convoca, el País Digital, acierta en la denominación y es la tendencia que estamos tratando de imponer de que se deje de hablar de lo virtual y se pase a hablar de lo digital. Y esto tiene una razón de ser porque tras la virtualidad se esconden muchas veces y se invisibilizan problemáticas que tienen impacto en el mundo real y material. Entonces nosotros preferimos hablar de el mundo digital porque, como les decía, esto va a tener un reflejo en la vida real, tangible como la conocemos nosotros. O sea, voy a probar si me sale hacer algunas cosas como ir presentándoles, compartiendo en una presentación que tenía para hacer un poco más dinámica la charla, y tiene que ver con, en primer lugar, siempre arranco esto con una especie de publicidad encubierta, si se quiere, de una iniciativa que traemos en el juzgado que se denomina y se inscribe de justicia abierta. Nosotros pretendemos tener un espacio de apertura judicial, acompañando también políticas de apertura de los estados. En general, desde el año 2008 hay una fuerte demanda en las sociedades, y el mundo en general generó un espacio de apertura donde Argentina realmente está hace unos años liderando en la región al menos el tema de apertura de la actividad pública. En la justicia es el último lugar donde empezamos a tener estas políticas, y básicamente aprovechamos justamente esta era y los canales de información más directa que se tiene con la ciudadanía, como es una red social que es gratuita, que es la red de Twitter, donde nosotros publicitamos absolutamente todo lo que hacemos. Esto es, tenemos agendas de audiencias donde la gente puede concurrir, y además se van a conocer absolutamente todas las resoluciones que me toca dictar en todos los casos que me toca dictar. Como entendiendo que esto es un acto de gobierno y que debe ser transparente y que debe someterse al escrutinio público, lo ponemos a disposición. Esto lo digo porque ahí van a encontrar un montón de material para ver el tratamiento que se le va dando, por lo menos desde mi juzgado, a problemáticas a las cuales voy a hacer algún tipo de referencia en esta charla que nos planteamos para compartir en el día de hoy. Yo estoy haciendo algo mal porque no estoy pudiendo compartir. No estás compartiendo. Ahí está. A ver si ahí... Sí, porque tenés que duplicar la pantalla. Mira, te quedó esa pantalla... A ver. Está bien, igual ahí yo estoy tocando la flechita, Microsoft, ahí compartir, bueno, y si no, se los voy contando.
básicamente ahora voy a tratar de compartirles Sí, mientras vos charlás, yo lo voy bajando. las diapositivas que tenía armada, pero tiene que ver con esta idea de lo que les decía, que el mundo digital tiene su espacio físico. No sé si alguno de los que está del otro lado alguna vez se acercó por lo menos a la información acerca de, si uno pregunta qué es Internet, empezamos a pensar en cosas que no son tangibles. Y lo cierto es que Internet funciona, básicamente es una transmisión de datos, no es otra cosa. Transmitir datos de un lado al otro con determinadas características técnicas son muy largas, pero no es más que un correo electrónico, pero que esos datos viajan por algún lugar, y ese lugar por el que viajan, si bien hay tecnologías ahora donde se hace más intangible, lo cierto es que está por tubos enormes que están todos debajo del mar. Es decir, esto me sirve para graficar que físicamente se puede detectar por dónde están pasando los datos y que además se alojan en la famosa nube, ¿no? O sea, hoy está muy de moda el concepto de la nube. Y pareciera que la nube es algo también que no lo podemos tocar. Y lo cierto es que por otro lado, si uno googlea granjas de servidores, ahí es donde son las nubes. Y también están alojadas físicamente, generalmente en lugares fríos, porque esto está teniendo un problema respecto al medio ambiente por el requerimiento de refrigeración que tienen este tipo de grandes equipamientos, y generalmente se ponen en lugares de climas bastante fríos para ayudar justamente a eso. Esto otra vez tiene que ver con no pensar en algo que no existe. Es algo que existe, algo que podemos tocar y sobre todo algo muy importante, algo que está en manos de empresas privadas. Digamos, y acá también un concepto que me gustaría que lo manejemos desde el principio, que esté presente a lo largo de todo lo que voy a decir. El sector privado cumple un rol que incluso no estábamos acostumbrados a antes de que surgieran todas estas nuevas tecnologías. Antes, los que teníamos la primer noticia de algún conflicto éramos los estados. Cuando había un problema entre personas en una comunidad, las personas acudían generalmente a hacer algún tipo de denuncia, o el contacto primero estaba entre las personas y el Estado el primero que tenía la noticia. En materia digital va a pasar que apareció un actor que se interpuso entre las personas y entre el Estado, que son los privados. Porque como toda esa información y toda esa interrelación que se dan en los ambientes digitales, quedan constancias, y los primeros que tienen las constancias de esa problemática son las empresas privadas, que muchas veces llegan a conocer de los hechos que se denuncian a través de la propia actividad de los usuarios, y otras veces porque lo detectan la autorregulación que se impusieron las empresas. Pero que también hay toda una demanda y un gran desafío acerca de cómo eso se debe regular. Lo más sano, entiendo yo, de la regulación en Internet es la participación de todos los actores involucrados, sector privado, sector público, la sociedad civil organizada, los usuarios representados a través de estas asociaciones civiles, la academia, la ciencia, y todas las áreas, digamos, que hacen a una vida comunitaria. Todos esos son los que debemos aportar ideas y mostrar cuáles son las complejidades y los desafíos que presenta esta vida digital. Lo cierto es que, no sé si voy a poder, pero tendrías que ir a compartir. Tengo que ir a compartir. Y la pantalla. Uno, ¿no? Esta, ¿no? Sí. Sería así, si me salió... Tiene un delay, pero y ahora tendrías que ir a la pantalla. Tendría que ir a la pantalla que quiero compartir, que es esta. Y acá con un delay ya tendría que estar apareciendo. Bueno, y si no, no importa, seguimos. Pero acá tenía preparada una diapositiva que después les voy a hacer llegar seguramente, pero en el cual, por ejemplo, es una información que hay una organización que se llama Domo, que la pueden googlear, que se dedica a recolectar información acerca de cuál es la actividad que se está dando en Internet. En primer lugar, quiero aclararles que hoy se estima, está comprobado, digamos, que la mitad de la población mundial tiene acceso a Internet, ¿sí? O sea, exactamente la mitad de la población tenemos acceso a Internet.
eso no lo voy a tratar en este tema, y otro gran desafío es cómo incluir a la otra mitad del mundo, digamos. Que lo que tratamos de hacer un poco a través del programa. Claro, es disminuir esta brecha digital que se conoce, digamos, de poder hacer que cada vez más personas tengan acceso a este tipo de tecnologías, porque hacen a un mundo moderno y a la posibilidad de informarse y de estar informados y de participar más activamente a través de esta vida comunitaria que se da a través de los ambientes digitales. Y también, como decías, Pablo, tiene que ver un poco con las empresas privadas, ¿no? Porque nosotros por ahí del Ministerio establecemos políticas, ¿no?, para que Internet pueda llegar a todos lados, pero muchas veces los proveedores y demás, ahí tenemos como una falencia que hace que no llegue, es como que involucra todo, al sector público, al privado, Claro, pero como Pablo está hablando a nivel mundial, hay que ver qué países tienen la brecha digital más grande, porque lo que está diciendo justamente es igualar oportunidades, y yo no lo conocía este dato, pero la mitad del mundo sin acceso a Internet es mucha inequidad. Sí, bueno, yo ponía el caso totalmente de Argentina, pero sí, es muchísimo la mitad. No pensaba que la mitad. Sí, Yo pensaba que un 20%. ¿De que no accedía? Claro. No, o está sea, exactamente... Mirá, vivo en un mundo de fantasía. Está exactamente en la No, porque uno conoce en nuestro país que creo que esa brecha se fue achicando Por cada vez eso más, digo. pero la mitad es muchísimo. Sí, justamente la mitad hoy accede. Esto está accesible en esta, digamos, la fuente es la que está ahí, que se llama Domo, que además hace un análisis acerca de qué está pasando con los que estamos conectados, y les voy a dar un número, digamos, que por minuto, o sea, cada día, o sea, cada minuto del día, suceden cosas como que se envían 104 millones aproximadamente de mail por minutos en el día. ¿Cuántos? Mail spam, en realidad. O sea, solo los mail que son spam se llevan, o sea, se transmiten 104 millones por minuto. O sea, multipliquen por la cantidad de minutos que hay en una hora, por la cantidad de 24 horas, nos dan números que, por ejemplo, se suben a YouTube por minuto del día 4.146.600 videos. Un día va a explotar, digo. No nos entra en la cabeza. Sí. Entonces, como que digo, en un día que son 60 horas, esto es por minuto, un día va a explotar. Sí, bueno, por ejemplo, consultas a Weather Channel por minuto tenés más de... es un número que casi no puedo ni decir, pero sí, tenés 19 millones de consultas a Weather Channel por minuto, insisto, ¿no? En Twitter, 500.000 Twitter por minuto, se piden en el mundo 45.800.000 Uber por minuto, lo cual nos da, digamos, estamos generando una actividad en los ambientes digitales, incluso más allá de lo que podríamos imaginarnos hasta que no tenemos los datos ahí presentes. Sí. Y ahí les estoy hablando de lo que se conoce como la web abierta, la web de superficie, lo que todos conocemos como web. La cosa se complejiza un poco más porque hay muchísima actividad que no está dentro de esa información que está relevada por esta organización que es Domo, que se da en lo que se conoce como la Deep Web. La Deep Web o web profunda, en realidad quiero desmitificar un poco en relación a los temores que genera esta categoría o esta denominación. Lo cierto es que a lo que nosotros llamamos a la web profunda o deep web tiene que ver con todo aquello que no está indexado, que no es accesible a través de nuestros buscadores que usamos comúnmente. Google, Yahoo en su momento, el buscador que ustedes utilicen en el navegador que utilicen, no importa el sistema operativo, si es Android o si es el de Apple, van a tener seguramente un navegador. Ese navegador les va a proponer que hagan la búsqueda de la información que ustedes quieran. Todo aquello que no surja a través, o sea, no esté indexado por esos buscadores, se lo conoce como la web profunda, porque no está accesible de manera común a través de un buscador. Si yo les invito a hacer un pequeño ejercicio, por ejemplo, todas nuestras transacciones de los bancos, gracias a Dios, están en la web profunda, funcionan en el deep web, no están disponibles. Yo puedo poner mi nombre y apellido, mi número de usuario del banco y por suerte no voy a acceder a la cuenta. Empiezo a trabajar y se empieza a trabajar en una capa subterránea, digamos, por debajo de la red visible, y son redes que se van conformando a través de sistemas bancarios, financieros y otro tipo de cuestiones.
Dentro de eso, otro tipo de cuestiones, en lo que hace a la privacidad de los datos y a la seguridad de las personas. En nuestro país estamos lejos, pero hay regímenes dictatoriales y regímenes donde lamentablemente la libertad de expresión está en jaque y la gente no se puede expresar libremente porque está en riesgo su vida. La verdad es que se generó una iniciativa desde las universidades que terminó consolidando lo que hoy se conoce como Tor. Tor es una red descentralizada que lo que hizo fue permitir que uno navegue con un pseudo anonimato, o sea, en realidad es con algún tipo de anonimato bastante fuerte, pero que tenía en miras otra vez proteger a aquellas personas que querían ejercer su derecho de libertad de expresión o denunciar cosas respecto a lo que estaban sucediendo en alguna comunidad, pero no querían revelar su identidad porque estaban en riesgo de su vida, y se generó, insisto, a través de las universidades una forma de conectarse a Internet que oculta bastante desde dónde se está haciendo esa conexión. Obviamente, esto que tenía un fin altruista y que todos vamos a celebrar, fue utilizado también para aquellas personas que querían esconder otro tipo de cosas, no que tenían riesgo, y apareció, digamos, esa actividad maliciosa que uno pretende perseguir a través de la Deep Web, que nosotros, para diferenciarla, la conocemos como una web oscura. El término es en inglés, es dark web, pero ya la actividad ilegal que se da dentro de esta deep web, o sea, de la web profunda, la conocemos como una dark web, o sea, una donde hay actividades que no son lícitas, pero que también hay que conocer. Es todo un desafío, sobre todo para quienes trabajamos en materia de decisión y de investigación judicial de hechos que se van dando en ambientes digitales. Es un desafío de todos conocerla, también de la comunidad. Y también de la comunidad es bueno que se conozca la existencia de Tor, por esto que mencionaba, porque hace a poder mejorar los niveles de privacidad que nosotros tenemos en nuestra vida en el ambiente digital. ¿Por qué? Porque en la vida física nos es más fácil imaginarnos qué tipos de recaudos queremos tomar con relación a determinada cosa que nosotros entendemos que hace a nuestra vida privada. Pero esa conciencia la perdemos a partir de que nos sentamos frente a una pantalla muchas veces. Sí. Nosotros en el mundo real no estaríamos dispuestos a hacer determinadas cosas, a mostrarnos de determinada manera, por ejemplo, y no tenemos problema así hacerlo en el mundo digital. Y además, cuando decidimos conscientemente publicar algo en el ambiente digital, lo que muchas veces nos falta la información, que además de que lo que nosotros estamos mostrando, existe la categoría que se conoce como metadatos. Los metadatos son información que no está visible para nosotros, como usuarios medios, pero que sí están visibles para un mundo, digamos, que maneja herramientas digitales. Por ejemplo, una foto. Una foto está cargadísima de metadata. La foto que yo ahora, si hacemos una selfie acá y la publicamos, lo cierto es que alguien que conozca y tenga la capacidad, que es muy básica, esto se googlea, digamos, y es muy fácil saber cómo obtener los metadatos de una imagen, por ejemplo, puede ser de un documento, de un Word, de un Excel, no importa. Va a ser muy sencillo de extraer esa información. Entonces, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir ya no solo que estamos en esta sala nosotros cuatro, sino que nos va a decir, por ejemplo, con qué celular se sacó, qué marca de celular, qué día, qué fecha, qué hora exacta, dónde estábamos localizados, si tenemos activado, como generalmente tenemos activados todos la geolocalización, es decir, que nos va a ubicar en un punto concreto. La cámara y el celular va a poder hacer que alguien identifique que, bueno, tenemos un nivel socioeconómico que nos permite acceder a determinado celular. Con lo cual ya tenemos un montón de información más de la que nosotros pensábamos que estábamos publicando. ¿Eso es evidencia digital hoy día? Eso va a ser parte de la evidencia digital, sin duda, pero la reflexión un poco iba a la situación de que esa información nosotros la estamos entregando, la estamos haciendo pública, pero sobre todo, si ustedes, me imagino que las que estamos aquí presentes y también en los puntos, ninguno nunca dio un aceptar
a términos y condiciones sin haberlo leído. O sea, nadie lee los términos y condiciones. De hecho, es otra cosa que, por ejemplo, yo sé que de este espacio también participó una de las colegas que es una de las voces más autorizadas para mí en materia de protección de datos personales, que es la doctora Faleiro, Joana, que, digamos, hay un tema que es lo que estamos tratando de poner de relieve, que hace a los derechos humanos de nosotros como personas. Está en juego una categoría que se creó, pareciera que si yo les pregunto cuánto hace, se piensan que se creó una categoría jurídica que se dice que hay que proteger desde los estados, que se conoce como autodeterminación informativa, ¿sí? Hay una categoría que nosotros entendemos que forma parte hoy de los derechos humanos a proteger, que tiene que ver con esta autodeterminación informativa, que ahora les voy a explicar, pero les hago el juego de, por lo menos a las que tengo aquí en la sala, de cuándo se imaginan que esta categoría de autodeterminación informativa se elaboró en el mundo. Década. Nos vino a hablar una organización. ¿Se hablaba una voz? No me acuerdo. Década. Si tienen que arriesgar, 2000, 90. Yo arriesgo 90. Es de 1983, ¿sí? No, o sea, te gané vos. el mundo se dio cuenta que frente a los desafíos que empezaban a aparecer de la capacidad de manejos de datos, había una puesta en riesgo sobre lo que era la autodeterminación de vida de las personas. ¿Por qué? Porque toda la información que nosotros vamos generando acerca de nuestras vidas, si a eso se le agrega la capacidad computacional y el desarrollo de determinadas herramientas que hacen que puedan manejarse esa información, que un ser humano no podría tener la capacidad de analizarla, pero sí las máquinas o las aplicaciones o las herramientas que hacen este tipo de trabajo, lo cierto es que es muy factible perfilar a las personas, que nos perfilen a nosotros, no solo como usuarios, sino como personas que participamos de una comunidad. Entonces, esto de la autodeterminación informativa quiere decir que nosotros debemos luchar para que se nos proteja de las injerencias por parte del Estado y de las empresas privadas en qué pasa con nuestra información. Y nosotros tenemos garantizado, y tenemos que luchar para que esto siga siendo así, debemos pedir que nos garanticen el acceso a nuestra información, saber qué pasa con nuestros datos. ¿Qué hacen con nuestros datos? De hecho, fíjense, les conté que esto es de 1983, hace muy poquito, el año pasado, o este año incluso, fue que salieron a la luz problemas de redes sociales como Facebook, que tuvo un escándalo con una empresa que se llama Cambridge Analytica, que lo que se demostró era que hubo una mala utilización de nuestros datos como para brindarla al servicio incluso de campañas políticas. Esto pareciera, digamos, en algún punto que está sacado de alguna novela de ciencia ficción o de alguna serie más moderna de Black Mirror, por ejemplo, pero lo cierto es que se demostró que esto sucedió y a veces nos sentimos como ajenos a que esa problemática nos toque. Y nos tengo malas noticias, digamos, está hiper estudiado, hiper comprobado que nosotros como individuos tenemos determinados comportamientos que en algún punto podríamos pensar que son impredecibles, pero que en realidad no son tan impredecibles como pensamos, y mucho menos cuando esto le aplicamos determinadas técnicas se conoce como ingeniería social, psicología social, cuestiones que hacen a las publicidades, que están desde los años 60 comprobados que nosotros a determinados estímulos reaccionamos de determinada manera, y al día de hoy, con toda esa información que se generó en nuestros perfiles, la verdad que enfrentamos otra vez desafíos importantísimos respecto de lo que es la libertad nuestra para tomar decisiones de manera autónoma y libre. Con el PPT, ahí te va a poner el PPT, así se puede ver y queda un poco más de imagen. Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo que no es mío, se lo robé a alguien que siempre sucede esto, alguien ya pensó y lo dijo, pero utilizo un ejemplo que tiene que ver, nos ayuda quizás a dimensionar un poco esto. El que les estaba hablando es Pablo, y Pablo también existe en el mundo digital, con un perfil. Ese perfil, que son todos estos datos a los cuales yo hice referencia, a los cuales les quiero agregar
mi actividad financiera, cada vez que yo paso una tarjeta de crédito, cada vez que pago un peaje, cada vez que me alojo en un hotel, digamos, todo un cúmulo de información que voy dando y que está disponible otra vez, no en una nube, en servidores de empresas que están accesibles, que además yo acepté que las empresas manipulen esos datos, digamos, porque lo aceptamos todos cuando aceptamos las condiciones. Quiero contraponer a Pablo del mundo físico y real y tangible contra el perfil de Pablo digital. Les puedo asegurar que el Pablo del mundo digital conoce más a Pablo del mundo real que Pablo del mundo real. Lo hice muy difícil. Sí, Un trabalengua, como que la gente conoce más por lo digital que por lo personal. Con las empresas. No, en realidad Sí, pero mi digo, en perfil, general. mira, te hago un juego a vos. Sí. Tu perfil para mí te conoce más que vos misma y te voy a demostrar cómo. ¿Vos te acordás qué día sacaste? ¿Vos tenés alguna cuenta de correo? Sí. Bueno, ¿te acordás qué día exacto y a qué hora sacaste esa cuenta de correo? No, cuando. Tu perfil digital sí. Claro. ¿Te acordás qué hiciste dónde comiste la semana pasada, o te pongo hace un año? ¿Dónde comiste y consumiste determinados comidas? Sí. No te vas a acordar de un montón de cosas que tu perfil no olvida y los datos están ahí. Y los organiza. Y te los dice, trata. recuerda el Facebook, te hace el videíto, ¿cómo Bueno, hace todo? todo eso, Sí, imagínate. Está bien, De hecho, hay un montón de herramientas Sí. que tienen que encima están dedicadas a predecir nuestras vidas. Hoy hay empresas que ya se dedican a hacer predicciones sobre, incluso de tomas de decisión desde el Estado. O sea, yo que me toca la Administración de Justicia, hay herramientas que se desarrollaron, por ejemplo en Estados Unidos y también alguna en Europa, que predicen lo que va a resolver la Corte Suprema en los próximos casos. ¿Cómo se hizo eso? Con datos, con información que se puso una herramienta, se generó una herramienta para poder predecir qué era lo que se iba a hacer. Por eso, si alguno tiene también alguna de estas herramientas, cuando nosotros ya le dimos, imagínense si tienen habilitada la geolocalización en sus aparatos móviles y digamos, ustedes utilizan alguna herramienta como el Google Maps o los mapas de Google o el Waze, que también está de moda, donde traquea absolutamente todo nuestro paso por los mapas. Y esto, hagan un ejercicio, soliciten a Google o a la empresa que les brinde los datos que tienen de ustedes mismos. Esto es un derecho que se ganó, digamos. En la Argentina algunas empresas incluso lo hacen acotadamente. Tenemos 2 veces al año la posibilidad de gratuitamente pedir esa información, pero lo cierto es que las empresas están obligadas a decirnos qué información tienen de nosotros. Les puedo asegurar que quizás van a temer acerca de toda la información que tienen esas empresas y cuáles son los tratamientos que se puede dar de esa información. Por eso, otra vez, el desafío está en que seamos conscientes de esos desafíos, porque hay muchas problemáticas, no solo a lo que ahora me voy a referir, que quizás también genera el interés de los puntos y de las personas que están del otro lado, que tiene que ver más con una problemática de acosos o de abusos o de grooming, como digamos que podemos dedicarle a esto, pero no quería dejar de mencionar esto que hace a una cuestión incluso tan importante como la otra, digamos, pero que no está visibilizada, que es: tenemos que reclamar como usuarios, tenemos que ser conscientes que está en juego nuestra privacidad, y no porque yo estoy tranquilo porque no tengo nada que ocultar. Porque la verdad es que esto está en manos, primero, de empresas privadas, que después interrelacionan con los estados. Y que la verdad es que al poder tenemos que aprender como ciudadanos a limitarlo. ¿Por qué? Porque el día de mañana una mala utilización del poder nos ha llevado a situaciones en la historia de la humanidad que son indeseadas y que no debemos dejar que se vuelva a repetir. Entonces, si alguien conoce lo que yo pienso, mi actividad, y decide el poder que las personas que piensan como yo y que tienen mis actividades no son buenas para la sociedad, hoy la verdad es que hay muchas formas de que alguien pueda impactar sobre mí. Sobre todo datos como colores políticos, religiosos, han venido a hablar de datos razas, personales de la gustos. agencia, y sí, y a veces lo ponemos solitos en Facebook, religión, Sí, y sí. es un dato personal súper sensible, y uno lo otorga sin tomar conciencia de todo lo que está diciendo. O lo mismo de nuestra elección de género, Sí, digamos, sí, hay, sí. hay desafíos que hacen a la era que a veces no somos tan conscientes de la problemática en la cual estamos atravesando, y les voy a agregar
un elemento más para hacerlo un poquito más vendible la cosa, pero hoy en día está muy de moda hablar de que la era que estamos viviendo, lo próximo que estamos por convivir es con la Internet de las cosas. O sea, ¿qué significa la Internet de las cosas? Es que se calcula que, digamos, ya muchos tenemos cosas que se conectan a Internet, pero que no son teléfonos móviles. Lo más común, por lo menos en nuestro país, quizás tiene que ver con accesorios que utilizamos para medirnos en nuestra actividad física, ¿sí? Por ejemplo, pulseras que miden nuestro ritmo cardíaco, pero que para hacer un montón de estadísticas se conectan a Internet. Bueno, hay aspiradoras que se ponen en las casas, que son como robots, que también se conectan a Internet. Bueno, en los lugares más desarrollados que nosotros, donde tienen acceso aún más a la tecnología, hay heladeras que te avisan que te estás quedando sin leche, te hacen la compra de la heladera misma, se conecta a Internet, le pide a una empresa... Ay, no me gustaría. Bueno, lo cierto es que si yo le sumo todas las problemáticas que te decía, esta cuestión de Internet de las cosas y de los problemas que hay en afectación y posibles daños en el mundo real, es muy fácil que incluso yo, si quiero hacerle daño a una persona, quizás, voy a exagerar el ejemplo, pero que cuando te acerques a la heladera, haga que se abra la heladera y te pegue un portazo en la heladera. Estoy exagerando en el ejemplo. Pero es otro que hace uso de tu heladera. Claro, porque a través de Internet puedo tener acceso. Claro. Exageré con la heladera, pero no voy a exagerar tanto, por ejemplo, con hackear un auto. La posibilidad de hackear un auto que esté conectado a Internet, digamos, es un desafío que se va a tener que, digamos, nos tenemos que hacer cargo, tenemos que ser conscientes, nos tenemos que informar y tenemos que interdisciplinariamente otra vez ver cómo esos desafíos que están a futuro podemos ir disminuyéndolos para garantizarnos otra vez la libertad nuestra como personas de tomar decisiones y poder desarrollar nuestra vida sin injerencias ni del Estado, pero tampoco del sector privado. Así que dentro de ese mundo digital que hoy es palpable, que es tangible, es que nosotros nos empezamos a encontrar con, otra vez, desafíos que nos va presentando la era, acerca del lenguaje, de empezar a manejar determinado lenguaje que se maneja en el mundo digital. Ese lenguaje en una problemática en la cual nos toca trabajar, que por ejemplo es la distribución de material de abuso sexual infantil. Por eso hago hincapié en el lenguaje. Esto comúnmente, incluso en las normas internacionales y en las normas de la Argentina, se conoce como pornografía infantil. Sí. Bueno, nosotros no hablamos de pornografía infantil. Para nosotros es una mala definición la de pornografía infantil por varias razones. Una, porque hay niños, niñas y adolescentes y la pornografía es una cuestión de adultos. Los niños y niñas y adolescentes no están en condiciones ellos de poder aceptar, de adoptar cuestiones que hagan a la pornografía, ¿sí? Y mucho menos cuando se involucra un adulto en eso. Entonces lo que estamos viendo en una imagen que comúnmente se conocía como de pornografía infantil, lo que estamos viendo en realidad es una imagen de un abuso sexual infantil. Totalmente. No hay pornografía, no hay consentimiento de ese niño o niña o adolescente. Y si hubiese ese consentimiento para las leyes, ese consentimiento no es capaz, digamos, no tiene la fuerza de poder aceptar lo que se está viviendo, sobre todo cuando se trata de menores de 16 años. Después ahí aparece una zona más gris que tiene que ver con una actividad que se conoce también y que tiene que ver con el sexting, ¿sí? Que para decirlo en español es una parte de la sexualidad o de la vida sexual, sobre todo de jóvenes. Que nuestra idea, por lo menos yo soy de los que opinan que esto no hay que prohibirlo, sino que hay que ser responsable y dar las herramientas y saber, una, que se está exponiendo y después utilizar determinadas herramientas que hay disponibles como para que esto se pueda hacer en un ambiente lo más seguro posible. Pero a esto me refería con relación a que hay una zona gris, sobre todo en la actividad de sexting que puedan tener nuestros jóvenes, entre 16 y 18 años, cuando es entre ellos, sin intervención de un adulto. Pero bueno, esa problemática nos toca a nosotros, quienes operamos en los casos en concreto, poder diferenciarla o no. En principio, otra vez, hay un fuerte compromiso mundial y de la Argentina en particular y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también, en investigar y sancionar fuertemente toda esa actividad que hace a la distribución de este tipo de material a través de Internet.
Hay también una cuestión de cuidado. A veces nosotros estamos tan en contra de las cuestiones que vemos publicadas que a veces cometemos el error de, por ejemplo, reenviar algún material que viene en una campaña en contra de el abuso sexual infantil, entonces reenviamos una imagen con ese contenido expresándonos en contra. Bueno, tengamos mucho cuidado porque la verdad es que es muy difícil detectar el contexto por cómo se investiga este tipo de situaciones, y lo cierto es que uno, queriendo hacer un bien, dando a conocer de que tiene una posición que está en contra de ese tipo de situaciones, termina quedando en medio de la posibilidad incluso de cometer un delito que es distribuir, porque de alguna manera se está distribuyendo. Que después se va a poder probar que no había intención de cometer ese hecho en sí, pero la verdad que cuando lo podés probar ya estás en un ambiente judicial, estás dentro de un proceso judicial, y otra vez la responsabilidad, la educación, lo que hace es que nos cuidemos antes de este tipo de situaciones. Otra problemática también importante que tiene que ver no solo con lo digital, sino con todo lo que pasa sanamente en nuestra comunidad, insisto, comunidad local, regional e internacional, tiene que ver con una demanda de tener una perspectiva muy particular respecto de lo que es la actividad también en las redes, en los ambientes digitales, con relación también a tener una especial mirada y una perspectiva respecto a la protección de derechos de algunas minorías, o quizás no minorías, pero sí de colectivos o de grupos de personas que, aunque no sean minorías, por ejemplo las mujeres, digamos, por una relación desigual de poder y por unos privilegios que históricamente venimos usufructuando los varones, hay que proteger incluso en los ambientes digitales. Lo mismo que la niñez, o esto de los niños, adolescentes, tenemos que tener una especial mirada respecto a qué es lo que está pasando con ese tipo de grupos más vulnerables, lo mismo de aquellas personas que tienen una decisión de género distinta a la mayoritaria, a los hombres y mujeres cis. Todas esas perspectivas de una mirada particular también tienen que ser trasladadas al ambiente digital, y muy particularmente al ambiente digital, porque ahí pareciera como que nos animamos más porque pensamos que hay un anonimato que nos protege. Bueno, lo cierto es, lamento decirles que no es tal, que generalmente, sobre todo en la justicia de la ciudad, tenemos indicadores de eficiencia y de resolución de este tipo de casos muy altos, donde la gente se piensa que puede hacer o decir cualquier cosa atrás de una pantalla o de un teclado, y lo cierto es que, otra vez, por buenas investigaciones del Ministerio Público Fiscal, en particular, la ciudad cuenta con un cuerpo de investigaciones judiciales que es la Policía Judicial. De hecho la sigla casi se le parece a la serie CSI, pero básicamente hacen ese trabajo, no con el nivel de ficticio que se hace en las series, pero sí con un nivel de realidad, con equipamiento de última generación y sobre todo con personas extremadamente capacitadas para realizar la tarea. Así que pueden contar también con cualquier colaboración que se requiera o cualquier duda. Nosotros contamos con especialistas idóneos que nos ayudan, porque mi formación es de abogado. Si bien en los últimos años me he especializado en la cuestión de lo que tiene que ver con el derecho informático y con la ciberseguridad y con la protección de datos personales en ambientes digitales en particular, lo cierto es que hay un montón de cuestiones técnicas que hacen a esta cuestión digital que se me escapan, y para eso escuchamos a gente que sabe. Así que me parece, yo no sé si vengo bien el tiempo, ya me pasé, quizás sería interesante ir al intercambio. Interesante. Bueno, súper interesante los datos, la verdad que había un montón que yo al menos no tenía idea. Voy a ver, acá vamos a poner, acá entonces, conectar. No, además es fundamental escuchar a un juez. Estás hablando, pero me escucha bien. Villa Eloísa. Acá Villa Luisa escucho, no se ve. ¿Villa Luisa no se escucha? Sí, se escucha, pero no se ve. Hola. Villa Luisa no se escucha. Audio y video, si nos ves conexión de audio y video, si nos ves desde acá.
Acá lo tendrías que estar viendo. A ver. ¿Ahí nos ves? Vamos a hacer que yo. Ahí está. Ahí estamos. Ahí nos ves, así nos ponemos todos juntos. Ahí nos podemos ver todos, porque si se ve, nosotros no. Ahí nos están viendo, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿Iberlucea nos escucha? ¿No nos está escuchando nadie? Sí, Villa Luisa. ¿Nos escucha? Bueno, Villa Luisa, algo, bueno, para mí no, algo para cerca del micrófono, porque si no, no se va a escuchar. Si no, tenemos Villa Loisa. Sí, Villa Luis se escucha bien. Se ve también. Ahí. ¿Pudieron escucharla bien? Bueno, va con un poco de delay. No sé si, a ver, tenemos también Venado Tuerto y San Carlos Centro. Los estoy Venado Tuerto y a San Carlos. Sí, son. Bueno, vamos a decir. Es importante por el hecho de que, como no, así porque puedo volver para a nivel activa, pero nosotros no usamos. Bueno, Pablo nos va a dar el contacto por si algún ciudadano no se quiere tener alguna una pregunta específica. Recuerden que la idea también un poco de este programa es acercarle a los expertos, a sensibilizarlos sobre la temática y acercarles a que están que nos pueden aportar, y que si el día de mañana usted tiene una escuela de la zona específica, siempre queremos traer a los expertos para que sepan que cuentan con ese recurso y con la predisposición para poder llevar adelante una capacitación. Los puntos, bueno, la mayoría de estos puntos son los que trabajaron durante todo el ciclo de seguridad informática. El video, el PPT que Pablo hoy trajo, que no se pudo ver, nos va a dejar acá en el escritorio para que yo se los pueda reenviar a ustedes. Y también el video, obviamente, va a estar subido a YouTube, como todo lo que tenemos expertos por voluntad propia. O sea que, porque sinceramente rescatamos que en estos ciclos que van a todos los ciudadanos, la realidad es que nosotros no es que los contratamos, que les pagamos, que esto que quede. Nosotros vamos y preguntamos a todos los referentes que tenemos quién quiere venir y quién quiere para un tema, y la verdad que está bueno, está valorado. No, de hecho, gracias a ustedes otra vez por el espacio. Es una forma que, otra vez, la iniciativa de justicia abierta queremos mostrar que somos personas que trabajamos como opino nos hace quedar mal, pero
establecer tener nuestro juzgado mujeres y mismo la especializando con todas las porque sea una pregunta que me ha llegado para tener juntos el orientar acerca de Estado Nacional Cuenta Sí, recibir. si es en la ciudad, bueno, sí, si es en la ciudad de Buenos Aires es muy sencillo. Hay un sitio web que es fiscalía.gov, donde se llama hacer este tipo de denuncias. A nivel nacional también está la fiscalía especializada del doctor Asolín, que recibe este tipo, creo que fue parte del ciclo. Sí. Fue creo que lo inició. Así que también hay un lugar donde contactarse de manera Esa música por ahí, igual, tenemos en el ciclo, con otro tema distinto. Bueno, muchas gracias. a los que sí.